La clase de hoy día la vamos a llamar Lo que damos para Dios. ¿Ya? Así vamos a llamar esta clase hoy día. Lo que yo doy para Dios, lo que usted da para Dios, o sea, lo que damos para Dios. Entendiendo de que Dios no necesita nada de nosotros, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos necesidades. ¿Es así o no? Sí, tenemos necesidades porque somos seres humanos. Pero Dios no tiene necesidad. ¿Ya? Entendiendo eso, ¿ya? Lo que damos para Dios referente a nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, todo lo damos para el Señor. Dios no lo necesita, pero nosotros lo damos pensando en Él, no al hombre, sino para Dios, ¿ya? Bien, y ahora sí. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3, 10. Los que no lo encuentran, ahí está. Está con un clavo ahí pegado a la pared para que no se olvide nunca. ¿Verdad? Le puse un clavo yo ahí y dije, que no se olvide nunca eso. Todos los versículos los pegué con un clavo ahí, ¿eh? Para que ustedes se den cuenta. El hermano Daniel se ríe en la casa. Ya. Dice así la palabra del Señor. Ustedes ven al hermano Daniel ahí. Hermano Daniel, hermano Rafael, aquí la iglesia los está mirando en un costadito, ¿ya? Ya. Dice así la palabra del Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por este hermoso día que nos das. Hermoso, Señor, no porque haya un sol radiante, sino que hermoso porque este es tu día en el cual podemos, ¿no es cierto?, dejar todos nuestros quehaceres en el hogar, fuera de nuestra mente y poder estar en las cosas tuyas junto a nuestros hermanos, servirte, Señor, estar en este lugar que tanto nos gusta, Señor, y tanto llena nuestro corazón. Por eso es un hermoso día. Gracias por esa bendición que nos das. Te ruego, Padre Celestial, que en esta mañana nos unas en un solo espíritu, que podamos aprender tu palabra, atesorarla en el corazón y no mirarla, Señor, como una historia nada más, como algo que tú hablaste a tu pueblo hace siglos, sino que tu palabra sea real en nuestro corazón, que tu palabra sea la palabra tuya directa a nuestra vida, Señor. Padre Celestial, te ruego que tú prepares nuestro corazón y nuestra mente para recibir el consejo de ella, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien. El domingo pasado estuvimos hablando acerca un poquito de este versículo. ¿Por qué lo repetimos hoy día? Porque la clase anterior solo vimos la introducción nada más, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a adentrar un poquito más en este tema en profundidad. Bueno, el mandato de Dios a su pueblo, Israel, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento era traer todos los diezmos al alfolí, todos. El pueblo no podía quedarse con nada. El deber era llevar los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que hubiera alimento en la casa del Señor. En el templo debía haber alimento, ¿cierto? El viernes nos reunimos con los diáconos y yo les enseñaba acerca de esto también. Conversábamos de esto. La importancia que los diáconos tengan, ¿no es cierto?, en la despensa que tenemos nosotros, mercadería para poder ayudar, ¿ya? Debemos entender eso nosotros también hoy día y no contextualizarlo solamente en la época de Israel, sino que en nuestro tiempo haya alimento en nuestra casa, en la casa del Señor, en mi casa, dice el Señor. O sea, la iglesia debe tener provisiones. El templo tenía un lugar especial, por eso dice, trae todos los diezmos al alfolí, ya lo vamos a ver. Y luego dice, Dios desafía
a quienes a veces nos cuesta creer y nos cuesta confiar en el Señor. En el sentido de que, ¿cómo voy a ofrendar, cómo voy a diezmar si yo gano tan poco? Lo poquito no puedo dar, porque si no me quedo sin esto, me quedo sin pagar la luz, sin pagar el agua. A esos hermanos Dios les desafía, ¿ya? Los desafía diciéndole, probadme ahora, pruébenme, a ver, pruébenme. Y luego dice, y vaciaré sobre vosotros bendición. Dice, o pruébame, ¿acaso no voy a abrir las ventanas de los cielos? En eso debemos probar al Señor, no dudar, ¿ya? Y vaciaré sobre vosotros bendición, dijimos, hasta que sobreabunde, ¿no es cierto? Dijimos, no solo va a abundar, el Señor podría haber dicho, hasta que abunde, ¿no? El Señor usó otra palabra, que dijo, hasta que sobreabunde, o sea, el Señor nos va a dar mucho más, ¿ya? Eso quiere decir la palabra del Señor acá, ¿ya? Entonces, los que dudamos, Dios nos desafía a que le probemos a Él. ¿Quiénes somos nosotros para probar al Señor, ¿no es cierto? Pero Dios nos desafía acá. Y este mandamiento era un mandamiento con promesa para Israel. Pues. El mandamiento para Israel tenía que ser dadivoso, tenía que ser generoso, y la promesa era que Dios les iba a dar en abundancia. Esa es la promesa, ¿ya? Por lo tanto, para Israel era un mandamiento con promesa, esto que está tocando en Malaquías, ¿no es cierto?, aquí en el capítulo que estamos leyendo. ¿Ok? Bien, dijimos que el alfolí era una bodeguita, ¿no es cierto?, una bodega, un granero que había en el templo donde se guardaban todos los diezmos que llevaba el pueblo, ¿ya? Los granos, los alimentos que el pueblo llevaba, ¿no es cierto?, al templo. ¿Y por qué el pueblo debía hacer esto? Porque los sacerdotes vivían de esto. No debemos olvidar eso. En tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes no heredaron tierras como las otras tribus de Israel. Dios no les dio tierra. A todos les repartió tierra, pero a los levitas no les dio tierra, ¿ya? Y la orden de Israel era sostener a la tribu de Leví, ¿ya? Y por eso que Israel tenía que llevar los diezmos de todo, ¿no es cierto?, lo que producía al templo, porque los levitas vivían de eso. ¿Ya? Y vimos también esto, ¿dónde estaba ubicado el alfolí en el templo? Ahí lo vemos. Era una bodega que estaba en un costado, por el costado, allí se almacenaban todos los diezmos, ¿no es cierto?, y los víveres que llevaban, ¿no es cierto?, los israelitas para el templo, en ese lugar. ¿Ok? Bien. También dijimos que en los días de Malaquías, el pueblo de Israel desobedeció este mandamiento de Dios. Israel estaba en incredulidad, en desobediencia, en rebeldía, ¿verdad? Y por lo tanto, un pueblo en rebeldía, en incredulidad, se va a apartar de la palabra del Señor, se va a apartar de los mandamientos de Dios. Israel se había apartado de los mandamientos del Señor. ¿Ya? Entonces, desobedeció el mandato de Dios de dar el diezmo de sus ingresos al templo, ¿ya? Y aquí hay una reflexión también que tiene que ver con lo que yo decía recién. Quizá pudieron haber tenido miedo de perder todo por lo que habían trabajado tanto, y es lo que a veces nos pasa a nosotros cuando tenemos que apartar o meternos las manos al bolsillo, a la billetera, ¿no es cierto?, y sacar algún dinero para las cosas del Señor. Y cuando tenemos problemas espirituales, hermano, cuando estamos débiles espiritualmente, no estamos fortalecidos, la economía va a ser una cosa tremenda para nosotros, muy difícil, ¿ya? Nos va a costar ofrendar, nos va a costar diezmar, porque ya vimos, ¿no es cierto?, que definitivamente el entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, o no entregarlos, perdón, no es un problema económico, no es que yo tenga problema económico y por lo tanto no puedo hacerlo, sino que es algo más profundo, es un problema espiritual, netamente espiritual. ¿Ya? Es como cuando a Dios no le damos nuestra vida, no le damos el tiempo que Dios nos pide. Ya no oro como antes, o oro un rato, hago un rezo en la mañana, ¿no es cierto? Oro por los alimentos, no leo tanto la Biblia, todo eso
a mí me indica, ¿no es cierto?, de que no es que yo no tenga tiempo para hacerlo. No es que no tenga tiempo, porque tiempo siempre hay, sino que hay un problema espiritual, hay un problema más profundo. Entonces, en cuanto a las ofrendas y en cuanto a los diezmos, es exactamente igual, ¿ya? Son problemas espirituales cuando nosotros caemos en la duda, ¿no es cierto?, de que si yo doy mis ofrendas y doy mis diezmos, me voy a quedar sin pagar una cuenta. Ese es un problema espiritual de fe, porque no estoy confiando en el Señor. Y por eso que el Señor en Malaquías dice, probadme ahora. ¿Acaso no voy a abrir las ventanas de los cielos y los voy a bendecir hasta que sobreabunde? ¿Ya? Entonces es un problema espiritual, no olvidemos nunca eso. ¿Ya? Y lo que dice Malaquías 3, 6, 8 de parte de Dios al pueblo, porque yo Jehová no cambio, quiere decir eso, no me mudo, y así, y por esta causa, ¿ya?, no habéis sido consumidos, o sea, porque Dios no cambia. Por eso que Dios no consumió a Israel, porque Dios tenía un pacto con Israel. Dios adoptó a Israel como su hijo y Dios nunca iba a desechar a Israel. Y por eso dice, porque yo no cambio, dice. Y por eso no habéis sido consumidos, o sea, por eso yo no los he destruido a ustedes. Porque Dios podría haber destruido a Israel, ¿no es cierto? Porque un pueblo tan rebelde y tan desobediente Israel, igual que nosotros, igual que todos los pueblos. Pero Dios le tuvo paciencia siempre a Israel por la promesa que Dios hizo. Y por eso que no los destruyó, ¿ya? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste, dice. Y el llamado del Señor, tornaos a mí, vuélvanse a mí, y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice Israel? Dice, y me dijiste, ¿en qué nos hemos de tornar? ¿De qué me voy a arrepentir? Eso estaba diciendo Israel. ¿De qué me voy a arrepentir? O sea, Israel estaba ciego. No veía sus defectos, no veía sus pecados. ¿Ya? O sea, la vida que llevaba el pueblo era una vida total, sin espiritualidad. ¿Ya? Israel seguía una religión nada más. Ritos, dogmas, etcétera, pero no seguía a Dios de corazón. Seguía la letra, pero sin espíritu, ¿verdad? Es como cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios no toca nuestro corazón. Eso ocurre, ¿ya? Me da exactamente lo mismo. Entonces, y aquí Dios abre los ojos a Israel cuando Israel le dice, ¿en qué nos hemos de tornar? ¿En qué nos vamos a arrepentir? Y Dios le dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Podemos robarle nosotros al Señor? Está preguntando eso, ¿no es cierto? La respuesta es no, o sea, ¿cómo yo voy a robar a Dios? Ni se me ocurriría robar al Señor, ¿verdad? No. Pero sin embargo dice, pues vosotros me habéis robado, dice. Y luego el pueblo dice, todavía no se da cuenta, pero ¿y en qué te hemos robado, Señor? Si yo preguntase aquí, ¿quién de los que está aquí es ladrón o ladrona? Una anécdota, y una anécdota un poco, no sé si compartirla, digamos, si es correcta o no, pero un hermano que él es muy útil en las cosas del Señor y sirve mucho en la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas y que tiene mucho contacto con pastores de otros países, de otros lugares, cuando vienen a Chile. En una oportunidad, él fue al aeropuerto a buscar a un misionero que venía a Chile a hacer una rueda de conferencias a la CIEF. Y él iba con varios hermanos a buscar a estos misioneros que venían. Y el misionero que después de bajar del avión, ¿no es cierto?, esperar las maletas, uno de los hermanos amablemente tomó las maletas del misionero. Muy amablemente, ¿vieron lo que haríamos nosotros? Tomó las maletas del misionero. Y el misionero le preguntó, hermano, le digo una consulta. Sí, dígame, hermano. ¿Usted da sus diezmos al Señor? Y el hermano bajó un poquito la cabeza y dijo, no. Entonces preste las maletas, le dije, porque si usted le roba a Dios, me va a robar a mí. Imagínense ustedes qué tremendo, ¿no? Yo me moriría de vergüenza, o sea, o yo pensaría, ¿y qué se cree? ¿Y qué se cree que me viene a decir esto? ¿No es cierto?
Pero bueno, es una anécdota, no sé, puedo compartirla o no, la forma que hizo el misionero. Podemos estar de acuerdo o no. Pero de que fue una lección de la vida de ese hermano, no la va a olvidar nunca más. ¿Verdad? Porque imagínense ustedes que usted le toma la maleta a alguien y dice, ¿usted diezma? No, en realidad no diezmo, entonces no me lleve las maletas, porque usted le roba a Dios. Y si le roba a Dios, entonces me puede robar a mí, pues. Y él llevó las maletas. Bueno, era una anécdota, ¿no es cierto? Para que nosotros aprendamos de que a veces nosotros le robamos a Dios y a veces somos ladrones, ¿ya? No voy a pedir que levanten la mano o que levantemos la mano los que le robamos al Señor, porque ahí nos moriríamos de vergüenza, ¿no es cierto? Pero sí debemos pensarlo nosotros. Señor, yo estoy robándote a ti. Te estoy robando. ¿En qué le estoy robando al Señor? No hablo solo de dinero, ¿eh? No hablo solo del diezmo, pero el tiempo, ¿usted le da el tiempo de Dios que Dios se merece? ¿Verdad? ¿O le está robando al Señor? A veces le damos más tiempo a los hijos, le damos más tiempo al trabajo, le damos más tiempo al hogar, ¿verdad? Etcétera. Y a Dios lo dejamos como al final, ¿no es cierto? Ahí, cuando me sobra tiempo, entonces, ahora ya tengo tiempo, ahora voy a leer mi Biblia, ahora voy a orar, pero es la sobra. Lo que me sobró le estoy dando al Señor. Entonces ahí estamos robando, ¿no es cierto? Ahí somos hallados ladrones. Y por eso que Dios le dice al pueblo, vosotros me habéis robado, dice. Ustedes me están robando a mí, ¿ya? Y cuando el pueblo dice, pero ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué le dice Dios? Los diezmos y las primicias, ¿ya? El pueblo, obviamente, era un pueblo ladrón, porque le estaba robando a Dios lo que Dios les había pedido que tenían que hacer, y ellos no lo estaban haciendo, ¿ya? Entonces, partimos hoy día con esto, ¿no es cierto?, que hasta ahí vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, domingo pasado. Hoy día vamos a hablar acerca de la enseñanza bíblica del diezmo. ¿Qué es el diezmo? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Hay que darlo? ¿Se aplica a nuestros tiempos o no se aplica? Esta es una discusión no de ahora, de siglos, y yo no la voy a aclarar hoy día, pero sí vamos a aprender hoy día lo que nosotros creemos de acuerdo a esta interpretación de la palabra del Señor. Hay otras iglesias que creen otras cosas. Hay hermanos que piensan que el diezmo no es aplicable en nuestro tiempo, que es parte del Antiguo Testamento y que nosotros no estamos bajo la ley. Por lo tanto, no se debe solicitar el diezmo en las iglesias, ¿ya? Hay otros hermanos que tampoco están de acuerdo con el diezmo porque dicen que el diezmo es lo mínimo que Dios pide, porque el cristiano debe dar más que el diezmo. ¿Ok? Hay iglesias que dicen que no, que solamente el 10% y nada más. La Iglesia Católica Romana pide el 1%, ¿no es cierto? El 1%, no sé de dónde sacaban el 1%, pero ellos piden el 1%. ¿Y qué católico da el 1%? Muy poco, ¿ya? Muy poco. Bueno, los cristianos, a través del diezmo, como dice ahí, debemos experimentar la fidelidad de Dios y sus promesas. Nosotros debemos estar o vivir experimentando eso, que Dios es fiel. Y experimentar las promesas de Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? Porque si Dios dice, probadme ahora en esto, ¿no es cierto? ¿Acaso no voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a bendecir hasta que se sobreabunde? Dios nos invita a que probemos eso, que lo vivamos, que yo sea capaz de vivir la bendición del Señor, de experimentarlo en mi vida, ahora en esta tierra. Quiero que el Señor me bendiga, ¿no es cierto? Y Dios lo promete, Dios nos va a bendecir. Y esto no es evangelio de prosperidad, porque no significa que Dios me va a enriquecer y que voy a ser empresario y que voy a ser próspero económicamente. No significa necesariamente eso. Significa que Dios siempre, en lo que yo emprenda, el Señor va a poner su mano de bendición sobre mí y lo que yo haga prosperará, ¿verdad? Todas las cosas que yo haga van a ser prosperadas por la mano del Señor en mi vida. Si nosotros vemos cuando Jesús alimentó en 2 oportunidades a una multitud, en un momento el Señor alimentó a una multitud con 2 peces y 5 panes.
y alimentó una multitud. ¿Cómo podría alimentar yo una multitud con algo tan poco? ¿No sé? Sería imposible. Imposible. Pero el Señor lo hizo. ¿Ya? Para el Señor no hay nada imposible. Por lo tanto, debemos aprender nosotros de que las promesas del Señor son una realidad y que Dios es fiel. Y que, como dice su palabra, dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Saben ustedes que a mí siempre me llama mucho la atención de esto, porque hay mucha gente que pide y que pide limosna en las calles. Y muchos de ellos profesan ser cristianos. Y yo digo, ¿y por qué esta persona pide? Si la palabra del Señor dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Y por qué esta persona pide limosna en la calle? ¿Qué está pasando allí? ¿Quién falla? ¿El hombre? Falla Dios. Dios no falla. Dios es fiel, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas de estas, lamentablemente, buscan o se acercan a Dios por el pan y los peces y no por la salvación. Entonces, cuando el Señor dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, ¿no es cierto? Puede ser aplicado a eso también. Cualquiera que va a un lugar, a una institución, a buscar ayuda, ¿no es cierto?, monetaria o ayuda social, va a tener que volver otra vez a buscar la ayuda social, porque eso se le va a acabar. Se le va a acabar el dinero, va a tener que volver. Pero si esa persona encuentra a Cristo, ¿verdad?, Cristo le va a cambiar la vida, pues hermano. El Señor le va a cambiar la vida a esa persona. Y esa persona va a pensar de una manera distinta, ¿verdad? Y va a estar bajo las promesas del Señor. Dios le va a bendecir. ¿Acaso no os abriré las puertas de los cielos, dice el Señor, y os derramaré bendiciones hasta que sobreabunde? Bueno, eso debemos vivirlo nosotros, ¿ya? Debemos tener esa vivencia. Bien. Primero, la palabra del Señor nos habla de limosnas, de ofrendas y de diezmos. ¿Ya? Vamos a ir poco a poco. Primero, la limosna tiene que ver con la compasión. Cuando a nosotros nos da lástima, ¿no es cierto?, cuando alguien está pasando necesidad. ¿A usted no le da lástima eso, que alguien padezca necesidad? Nosotros cuando vemos a alguien en la calle, ahora no podemos saber si es verdad o no cuando la gente pide en la calle, porque muchos andan por mala costumbre, ¿no es cierto?, pidiendo ayuda, o para la droga, o para el alcohol, o para malas prácticas. No tenemos cómo saber nosotros si esa persona efectivamente necesita de verdad, ¿no es cierto?, en ese momento. Pero la palabra de Dios nos habla de limosna. Y cuando nosotros damos limosna, ¿no es cierto?, o ayudamos a una persona que está en necesidad, estamos ejerciendo esta compasión hacia el necesitado, ¿ya? Y la compasión tiene que ver con una lástima y con la empatía, que yo me pongo en el lugar de esa persona y ¿qué haría yo si yo tuviera esta necesidad, ¿no es cierto? Entonces voy y ayudo, ¿ya? Veamos un ejemplo en la palabra del Señor en Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Ahí está con un clavo en la pared, ¿no es cierto?, este versículo. Hechos 10, versículos 1 y 2, nos habla de este hombre llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién era Cornelio? Es un pastor de allá de Los Hornos. El pastor Cornelio Hernández, ¿no es cierto? Ya, pero en la Biblia, ¿quién era Cornelio? Era un soldado romano. Muy bien, no era judío. Ojo, era pagano. Era un soldado romano. ¿Ya? Y aquí dice, Hechos 10, 1 y 2, dice, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, dice, centurión, o sea, era soldado, ¿no es cierto?, de la compañía que se llamaba La Italiana. Era una compañía, ¿no es cierto?, y él seguramente estaba a cargo de esa compañía. Y aquí da las características de este soldado. Este soldado no era un soldado golpeador de los conscriptos, ¿eh? No los golpeaba, no los maltrataba, no los ofendía ni los humillaba, ¿eh? Porque dice que era pío.
¿Qué significa pío? Cuando una persona es pía, Era temeroso de Dios. temeroso de Dios, piadoso, tiene que ver con la piedad, ¿no es cierto? Tiene que ver con la piedad, tiene que ver con la bondad. ¿Ya? O sea, no era un hombre heridor ni maltratador. Era temeroso de Dios, miren, a pesar de que no era judío, pero era temeroso de Dios, y fíjense lo que dice después, con toda su casa. O sea, la influencia de este hombre no era poca, porque él influenció a su hogar con esta piedad y con este temor de Dios que había en su corazón. Característica que vimos hoy día, ¿no es cierto?, en la mujer fuerte, la sierva de Dios, de que debe ser temerosa de Dios, que debe ser piadosa, ¿verdad? Bueno, este hombre tenía esas características: piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Y miren lo que dice después, dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Hacía muchas limosnas, o sea, se metía la mano al bolsillo y ayudaba a los necesitados. Eso es la limosna, ¿verdad? Ah, no, es aquí ese ruido, para que no crean que es el parlante. Es la aspiradora del vecino. Ya, entonces, que hacía muchas limosnas al pueblo y dice, y oraba a Dios siempre. No olvidemos, este hombre no era judío. El Señor se maravilló en una oportunidad, bueno, en varias oportunidades el Señor tuvo esta vivencia de personas cercanas a Dios que no eran judías. ¿Ya? Y de hecho en una oportunidad dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijo Jesús eso? Ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuándo dijo eso? ¿Ya? Cuando un soldado también, ojo, le dijo que su siervo estaba enfermo de muerte. ¿Y qué dijo él? Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor se maravilló y dijo, ni en Israel he encontrado tanta fe. En el mundo, hermano, hay personas que son mejores que nosotros. Y eso debiera ser una reprensión para nosotros. Porque si gente que no es cristiana humanamente es mejor que nosotros deberíamos ser moralmente y socialmente más elevados, porque nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Entonces, debería ser nuestra vida mejor que la vida de los no cristianos, pero no siempre es así. A veces un no cristiano es mejor que nosotros. ¿Ya? Este hombre no era judío, pero era mejor que muchos judíos. Piadoso, temeroso de Dios, ¿verdad? Toda su casa. Era un hombre que hacía muchas limosnas y que oraba siempre al Señor. Esa era la característica, ¿ya? Pero estamos viendo el tema de la limosna. O sea, ¿qué nos pide Dios a nosotros? Que sí debemos ser dadivosos, debemos ayudar a los necesitados. Pero debemos dar con inteligencia, ¿no es cierto? Debemos dar con sabiduría. Porque si yo sé que alguien me pide para un vicio, ¿verdad? En el fondo, ¿qué hago? Estoy haciendo un daño, ¿verdad? Estoy haciendo un daño. Entonces, debemos dar con inteligencia, ¿ya? Segundo lugar, la Biblia nos habla de ofrenda. La ofrenda, ¿qué es una ofrenda? Un regalo, ¿no es cierto? Una ofrenda es un regalo, es un presente. Como dice ahí, es un don, un sacrificio, pero también la ofrenda es una participación. Por eso que en los cultos, cuando nosotros recibimos la ofrenda, es un momento de participar con el Señor. Es un momento especial en que yo participo en la alabanza al Señor. La ofrenda no es un momento para ver mi celular, para ver si tengo algún mensaje, o para
conversar al lado, ¿no es cierto?, en el culto para distraerme. No es un recreo la ofrenda. El momento de la ofrenda es el momento de presente, cuando yo doy mi presente para Dios, ¿no es cierto? Participo, estoy participando del culto, ¿ya? Primero los Corintios 16, 1 y 2. Vamos a leer ahí, primero los Corintios 16, 1 y 2. Ofrenda, dice. La ofrenda es un presente, es una colecta, ¿no es cierto? Es un presente, es una colecta, en este caso en dinero. Dice, cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Está hablando el apóstol Pablo. Cada primer día de la semana. ¿Cuál era cada primer día de la semana? ¿A qué día se refiere Pablo? El domingo. Cada domingo, ¿cierto? Al domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa. O sea, la ofrenda, ¿de dónde tiene que venir preparada? Del hogar. No que yo me meto la mano en el bolsillo y decir, ¡ay, las monedas! Ahí están, listo. ¿Ah? Improvisado. No, la ofrenda debe venir de la casa. En la casa, y qué lindo porque es un momento, porque yo aparto en mi casa y digo, Señor, esto voy a dar hoy día de ofrenda. Esto va a ser mi colecta para los santos. ¿No es cierto? Debería ser así. ¿Ya? Dice, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando, ojo, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Y eso es importante. Aquí hablamos de equidad, tanto que los gobiernos democráticos, ¿no es cierto?, de algunas décadas atrás, empezaron a usar esta palabra de la equidad, ¿se acuerdan ustedes? De equidad, la equidad, que hubiera equidad para que no hubiera tanta diferencia entre los ricos y los pobres, la equidad. Bueno, la Biblia nos habla de equidad, Dios es equitativo en todo. ¿Ya? Entonces, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Lo que yo puedo no es lo mismo que puede mi hermano, a lo mejor. ¿Ya? Si un hermano es bendecido por el Señor y gana mucho dinero, es un empresario. Aquí en nuestra iglesia no hay un empresario, pero hay iglesias donde hay hermanos que son empresarios. Y ellos pueden ofrendar mucho dinero, ¿no es cierto? Es lo que Dios le ha dado. Y lo que Dios me ha dado a mí o a usted a lo mejor no es lo mismo. Por eso que dice, lo que pudiere. Por la bondad de Dios, lo que pudiere. ¿Ok? Para que cuando yo llegara, dice, no se hagan entonces colectas, o sea, para que no se haga ahí en el momento, para que no se incomode, no haya una incomodidad, que yo no pase una incomodidad, decía Pablo, porque se hace una colecta para llevarla a los hermanos para allá, y yo voy a ver ahí que no, que esté preparado eso, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de ofrenda, que es distinto a la limosna, ¿no es cierto? Ya tenemos dos, ¿verdad? La limosna, la ofrenda. La ofrenda no es limosna. La ofrenda es un presente que nosotros damos para Dios. Dios no lo necesita, pero sí lo necesita la iglesia. Tengamos en mente Malaquías cuando dice, y haya alimento en mi casa, ¿no es cierto? Eso debemos tener presente nosotros. Bien, y el diezmo, ¿y qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte, ¿ya? Es como tomar un total y dividirlo en 10 partes. Yo tomo un total y lo divido en 10 partes. Si yo tengo 1.000 pesos y lo divido en 10 partes, ¿cuántas partes me van a quedar? O sea, ¿cuánto me va a quedar de cada parte? 100 pesos. 100 pesos va a ser cada una de esas partes, porque yo lo divido en 10. 1.000 pesos lo divido en 10 y me va a dar 10 partes, cada una 100 pesos. ¿Y qué me pide? ¿Qué pide Dios? ¿Qué le pedía Dios a Israel? ¿Y qué pide Dios en su palabra? La 10ª parte, o sea, 100 pesos. De estos 1.000, 100 pesos. Tendría que ser, ¿no es cierto? O era lo que Dios le pedía a Israel, la 10ª parte. El diezmo, por eso nosotros lo llamamos como el diezmo, la 10ª parte. ¿Ya? Ese ejercicio ustedes háganlo mental. ¿Ya? ¿Cuánto es la 10ª parte de 1.000? Ya les dije. La 10ª parte de 100.000. La 10ª parte de 1.000.000. ¿Ah?
La décima, y así uno va haciendo el ejercicio, ¿ya? Y el que gana 1.000.000, ¿cuánto es la décima parte de 1.000.000? 100.000. Ya. ¿Y la décima parte de 100.000? 10.000, ¿no es cierto? Y ahí vemos el principio de Dios de la equidad, ¿no es cierto? De la equidad. El que tiene más, obviamente, va a dar más. Y el que tiene menos, Dios va a dar menos. Dios no le pide lo mismo al que gana menos del que gana más, porque sería injusto, ¿no es cierto? No podría ser. Pero Dios nos enseña el principio de la equidad allí, ¿verdad? Entonces, la décima parte. Bien, veamos el diezmo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Dice que el diezmo como costumbre surge del amor y la gratitud a Dios. Así surge el diezmo, como amor a Dios en primer lugar y como agradecimiento. Ese es el surgimiento del diezmo, por amor y por gratitud, por agradecimiento. El diezmo es anterior a la ley, ¿ya? Y eso es importante también, porque los que no creen o los que no están de acuerdo con que debemos dar el diezmo hoy día, se afirman en que el diezmo era del Antiguo Testamento y de la ley. Pero ojo, el diezmo es anterior a la ley, ¿ya? No estaba la ley y ya aparece, ¿no es cierto?, en la historia bíblica el diezmo. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, Abraham entregó a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, dice la palabra del Señor, los diezmos del botín que había obtenido en la batalla. ¿Ya? Cuando Abraham fue, ¿no es cierto?, a rescatar a su sobrino Lot, tomó botín. Y en el camino se encontró con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ¿ya? De todo su botín. En Génesis 14, ahí 14:20, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto, y bendíjole a Abraham, ¿cierto? Y dijo: bendito sea Abraham, del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y luego dice: y diole a Abraham los diezmos de todo. Todavía no estaba la ley, no existía la ley, ¿ya? Pero Abraham, que todavía no se llamaba Abraham, sino que se llamaba Abram, ¿no es cierto?, le dio los diezmos de su botín a Melquisedec. ¿Ya? Entonces vemos el diezmo antes de la ley. Aquí. ¿Ya? Segundo, Jacob. Tuvo un encuentro, Jacob tuvo un encuentro con Dios en Betel. Le promete a Dios que si lo bendice en su viaje por gratitud le entregará los diezmos. ¿Ya? Vamos a la lectura de eso. Ahí en Génesis 28, 20 al 22. ¿Qué dice? E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. ¿Ya? Entonces, vemos que era una costumbre ya antes de la ley, ¿no es cierto?, antes que existiera la ley, esto de ofrendar el diezmo o diezmar, ¿no es cierto?, para Dios, de los siervos del Señor. ¿Ya? Entonces, posteriormente,
el diezmo fue establecido por Dios en la ley. Dios lo estableció en la ley posterior, después, ¿no es cierto? Pero ya existía. Dios le dicta a Moisés que enseña al pueblo de Israel a dar diezmo de todo lo que reciban. ¿Ya? Dios instruye a Moisés y le dice a Moisés que Moisés enseñara al pueblo a diezmar. Levítico 27, 30 al 34, que dice: y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, son, dice. Es cosa consagrada a Jehová. Y si alguno quisiere redimir algo de sus décimas, o sea, si yo quiero salvar algo, quiero sacar un préstamo de las décimas, dice, añadirá su quinto a ello. Miren qué importante, ¿eh? Y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo trocará. Y si lo trocare, ello y su trueque serán cosas sagradas. No se redimirá. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Entonces Dios establece el diezmo para su pueblo. Moisés lo enseña al pueblo, ¿ya? Y queda establecido en la ley el diezmo. Y de allí en adelante, entonces, el pueblo tenía el deber de apartar, ¿no es cierto?, la décima parte de todo lo que Dios les daba para, ¿no es cierto? Dice, hay algo que es interesante. Dice arriba, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son, dice. Todas las décimas son de Dios. Es cosa consagrada a Jehová, dice. O sea, si nosotros nos embarga el temor de Dios, ¿no es cierto? Y si me baja el temor del Señor en este momento, estrictamente, cuando yo recibo mi sueldo, ¿qué debo pensar del diezmo? ¿No es cierto? Que ese diezmo, como dice aquí, es de Dios. Es algo consagrado a Dios, que yo no puedo quedarme con ello, porque es de Dios. ¿Se fijan? Así pensaba Israel. ¿Pensamos nosotros así? ¿Verdad? Segundo, se daba el diezmo había varias razones por el diezmo. Mantener a los levitas o los sacerdotes tenían que ser mantenidos con el diezmo. ¿Ya? Lo que se llamó el diezmo levítico. Acuérdense ustedes, Israel no le dio tierras a los levitas. Cuando entró Israel a Canaán, se dividió la tierra para las 12 tribus de Israel, para 11 tribus. ¿Ya? Pero los levitas, Dios no les dio tierra. No les dio tierra. ¿Ya? Y Dios establece que los levitas tenían que vivir del diezmo de los pueblos, de las tribus. Que las tribus tenían que diezmar para los levitas. Por eso que dice, se daba el diezmo para mantener a los sacerdotes. ¿Ya? Vamos ahí a Levítico 27:30, Números 18:21, perdón. Aquí está. Números 18:21, ¿qué dice? Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, o sea, a la tribu de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad. O sea, ¿cuál es la heredad de la tribu de Leví? Los diezmos. No tenía tierra. Los sacerdotes no tenían tierra. ¿Ya? La heredad era los diezmos. De eso iban a vivir. Por su ministerio, dice, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Esa fue la razón del diezmo levítico. ¿Ya? Porque los sacerdotes vivían del diezmo, ¿no es cierto?, del pueblo, porque no tenían heredad en las tierras. O sea, Dios no les dio
heredad junto con las otras tribus en la tierra de Canaán. No tuvieron tierras, sino que ellos tenían que vivir, ¿verdad?, de lo que daban las otras tribus, del diezmo. ¿Ok? Ellos y su familia, porque tenían... Ellos y su familia. ¿Ya? ¿Parece que estamos en la hora ya? Sí, estamos en la hora. Bien, vamos a llegar hasta acá, ¿no es cierto? Vamos a seguir la próxima clase, pero hay varias razones, ¿no es cierto?, por las cuales nosotros creemos, ¿no es cierto?, que si bien el Antiguo Testamento refleja la ley de Dios y nosotros como hijos de Dios no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, sin embargo el Antiguo Testamento es palabra del Señor, es la palabra de Dios también, ¿verdad? Y la palabra de Dios del Antiguo Testamento debe ser una norma, una guía, ¿no es cierto?, un ayo, como dice, para guiarnos en esta tierra, para vivir como Dios quiere que vivamos nosotros, ¿ya? Por lo tanto, el Antiguo Testamento no podemos nosotros apartarlo completamente y decir no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, así que dejemos el Antiguo Testamento a un lado. No, el Antiguo Testamento es la palabra del Señor. Y el Antiguo Testamento establece las normas, la forma de vida que Dios quería que su pueblo llevara, ¿verdad? Que su pueblo nunca lo hizo. Nunca el pueblo de Dios vivió, ¿no es cierto?, como Dios quería en su totalidad y como lo refleja el Antiguo Testamento. Ni siquiera nosotros podríamos vivir tampoco nuestra vida cumpliendo todos los reglamentos del Antiguo Testamento. Dios lo estableció así, para que la salvación fuera por gracia y no por la ley, ¿ya? Por eso que es imposible para la carne, como dice Pablo, ¿no es cierto?, es imposible para el hombre cumplir la ley, no podemos. Por eso que la salvación es por gracia, ¿ya? Bien, vamos a llegar hasta acá, hermanos.